No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Las palabras que acabamos de escuchar pertenecen a William Blake. Él nació en 1780 y falleció en 1827, uno de los artistas más importantes, más inspiradores y al mismo tiempo muy desconocido de esa Inglaterra previa a la Revolución Industrial, en un momento en el que había infinidad de cambios. Su arte, sobre todo sus pinturas, que tienen un trasfondo mágico, casi paranormal, han marcado un poco la historia del arte, de la pintura en Inglaterra y también en Occidente, en Europa, en donde la inspiración de su obra generó casi un movimiento, ¿no?, que intentaba replicar algunos de sus trabajos. A él, a William Blake, vamos a dedicar el cronovisor esta semana junto con Jesús Callejo, pero será solo uno de los muchos temas que vamos a tratar en este nuevo programa de Ser Historia. Bienvenidos a Ser Historia. William Blake. Seguro que aunque el nombre no es muy conocido, cuando busquéis en internet algunas de sus pinturas, vais a decir: esta ha servido de portada de este libro, esta la conozco de esta portada del disco, esta la conozco. Infinidad de referencias a través de ese legado pictórico, unas obras que hay que leer un poco entre líneas, ¿no?, entre pinceladas, para poder descubrir el significado que subyace detrás de él, ¿no? De William Blake, de su pintura, de su poesía, de su trasfondo humano, vamos a hablar en el cronovisor. También hablaremos de la figura de Jesús de Nazaret. Viajaremos al siglo I para conocer, de la mano de la última novela de Cristian Gálvez, ese Jesús más desconocido, quizás, ¿no?, a través de uno de sus seguidores. Visitaremos la gran pirámide de la meseta de Giza, de la mano de un extraordinario egiptólogo. Lo comentaba con él, yo creo que es la primera vez que en estas 16 temporadas de Ser Historia dedicamos un bloque en concreto y completo a este monumento, a una de las pocas maravillas del mundo antiguo que todavía sigue en pie. Y en la sección de nuestras palabras, de historia de las palabras, vamos a hablar de una, ¿no?, que en las últimas semanas, en los últimos meses, está muy en boga por toda esa corrupción y toda esa historia malevolente que rodea a muchas personas. Ambición va a ser el término que vamos a estudiar y vamos a analizar en esta ocasión. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer de nuevo y sobre todo alrededor, en este caso, de un personaje fascinante que me reconociste, que no habías hablado de él. Y eso tiene un pecado y casi hasta penitencia. Claro, no lo conocía. Y fíjate, vamos a hablar de William Blake, que fue pintor, fue poeta, escritor, un montón de cosas. No conocía absolutamente nada de él, pero también porque seguramente muchos de esos referentes pasan de soslayo y no los relaciones con el nombre, ¿no? Porque una vez que me puse a buscar la obra de William Blake, muchísimos de los cuadros los conocía, ¿no? Claro. O sea, han sido portada de libros
que hablan un poco de la espiritualidad, del pensamiento, ediciones de libros de Jalil Gibran, por ejemplo, que yo tengo con fotos de pinturas, ¿no? de William Blake. Tenemos que viajar, ¿no? al siglo XVIII y el siglo XIX, donde trabajó este pintor, creando un estilo muy particular, ¿no? Bueno, y tan particular, como que le llamaban loco, excéntrico, en fin, no fue muy reconocido por la sociedad de su época. Son de estos personajes que cuando analizas su biografía te das cuenta que nació fuera de su época, fuera de siglo. Él nace a mediados del siglo XVIII y estamos, claro, hablando de pleno siglo de las luces, el siglo de la razón, el siglo, en fin, donde impera la ciencia. Y él no va por esos derroteros. Entonces, claro, a partir de ahí, cuando él empieza a hacer uso de su imaginación, de su universo mítico, de sus visiones, y lo deja reflejado en sus grabados, ¿no? En sus poesías, en sus artes visuales en general. Él está considerado como un artista total, ¿no? Porque total, claro. Sí, tocó todos los palillos dentro del mundo artístico. Entonces, claro, eso no gustó mucho a la gente. Y sobre todo cuando él empieza a reivindicar más el poder de la imaginación creativa, no de la imaginación empezar ahí a fabular a diestro y siniestro, no. Una especie de visiones que él le acompañaron desde muy pequeñito y que vio y comprendió que el mundo y la realidad no era tal como se presentaba ante nuestros ojos, sino que había una segunda visión, incluso él habla de una tercera visión y hasta de una cuádruple visión, donde las cosas tienen otro tipo de perspectiva. De hecho, a él se le atribuye, muchos de los que nos estén escuchando, a lo mejor dicen, William Blake, ¿de qué me suena William Blake? Bueno, pues hay una frase que es muy conocida, en fin, dentro de los iconos de la época de la contracultura, y dice, si las puertas de la percepción se purificaran, entonces todo se revelaría tal cual es, infinito. Claro. Bueno, pues estas puertas... Qué bonito. Claro, de la percepción es lo que le sirvió al grupo de Doors, el grupo de Jim Morrison, precisamente para tomar su nombre. Pero además, uno de los grandes escritores, que era Aldous Huxley, tiene una obra que se llama así, Las puertas de la percepción, también basadas en esta misma obra, porque Aldous Huxley comprobó por otras vías lo que William Blake decía. Aldous Huxley, a través de la mescalina, en fin, estamos hablando de un escritor, pero también hecho desde un punto de vista muy científico, como a través de la mescalina, es decir, de una droga psicodélica, tú puedes acceder a esos mundos visionarios, a otra realidad. Y entonces él lo titula así, Las puertas de la percepción, haciendo mención a una frase de William Blake. Y de hecho, la continuación se titula ni más ni menos que Cielo e Infierno, porque también tiene que ver con muchos de los grabados que hacía William Blake. En definitiva, estamos hablando de un personaje embebido en las visiones y donde muchas de estas figuras místicas que se le aparecían, luego contaremos sus guías espirituales, quedan reflejadas en sus pinturas, en sus grabados y, cómo no, en sus poemas, que por entonces fueron indescifrables y mucha gente no lo entendía, y ahora es cuando empiezan a pensar, dice, y sí, tenía razón. Y sí. Bueno, Jesús Callejo, crononauta, tenemos el teclado de nuestro cronovisor aquí delante de nosotros. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 5 de junio de 1780. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ten cuidado que nos arrastran. ¿Dónde me has traído? Revolución total. ¿A dónde me has traído? Cómo me gusta llevarte a sitios que hay movimiento, digo, Hombre, hay otros lugares más tranquilillos. Pero, no podía ser. Tenía que ser algo más movidito, ¿no? Tenía que ser movidillo. En fin, hay toda una multitud que van encaminados, pero además con malas pulgas, a un cierto lugar, que es la prisión de Newgate. Estamos en Londres, ¿vale? Y ha habido ahí antes unas proclamas, ahora un poco te pondré en contexto, pero claro, dentro de esa manifestación vemos a un William Blake, jovencito, por entonces tiene 22 años, muy jovencito, que pinta ahí este chico, ¿no? Porque si estamos hablando de que era un visionario, de que las revueltas y en general la sociedad de su época, pues como que no lo entendía, ¿qué pinta? Bueno, pues un poco yo creo que le pilla la marabunta sin él quererlo, ¿no? Mientras él paseaba, mientras él salía de las clases de grabación, porque él estuvo yendo a un taller de grabado para saber un poco todas las técnicas posibles, y le pilla de lleno la chusma, en el buen sentido de la palabra, que está intentando imponer su ley.
y se empiezan a multiplicar los incendios, en fin, se ilumina el cielo nocturno londinense. Esto ya venía precedido 3 días antes, ¿no? Desde el 2 de junio ya había habido manifestaciones para que el Parlamento inglés derogara una ley de tolerancia hacia los católicos, porque entonces, en fin, los protestantes y los católicos no se llevaban muy bien, se había impuesto unas sanciones a los católicos y con esta ley lo intentan derogar, cosa que no gustaba para nada a los que eran anglicanos y, en fin, protestantes en general. Y además estaban apoyando la insurrección de las colonias sublevadas en América. ¿Vale? Que por entonces es cuando se empieza a producir estos pequeños disturbios en contra del poder central, en este caso en contra de Inglaterra. Bueno, pues todo esto es lo que hace que diga, pues venga, vamos a quemar la prisión de Newgate, que en el fondo se considera como un anticipo de la toma de la Bastilla, pero a la inglesa, ¿no? Y aquí aparece William Blake, es decir, estamos hablando de la época del rey Jorge III. Casi todos, menos William Blake, van con una escarapela azul, que es un poyo como el símbolo distintivo revolucionario, y estamos hablando de casi 50.000 personas. Entra en la prisión de Newgate. Yo creo que a William Blake le están empujando sin comerlo ni beberlo, pero bueno, de una forma o de otra está participando en esta sublevación, que es un hecho y un hito histórico. Ya digo, porque esto sirve para las leyes internas que regulaban el aspecto social de los católicos y de los protestantes, pero también a favor de la insurrección de esas 13 colonias inglesas que estaban en Estados Unidos. Y lo que hacen con la prisión de Newgate es que la arrasan por completo. Antes de arrasarla, sacan a todos los presos. Es un poco el desencadenante de más prisiones que van sacando a todos los presos, que es un poco lo que ocurre también en la Bastilla luego con el 1789. Sí, muchas otras revoluciones. Claro, pues aquí es donde empieza a producirse. Y de hecho hay pintadas como diciendo en contra del rey, en contra del Parlamento, en contra de este tipo de leyes. Ellos echan la culpa a los católicos, que piensan que son los que están conspirando un poco para que se estén produciendo determinados movimientos que no quieren que se produzcan cambios sociales y cambios políticos. Y bueno, y al pobre William Blake, por eso le he traído aquí, le estamos viendo en este cronovisor, no le gusta lo que se está produciendo, porque también van en contra del papismo. De hecho, las pintadas que aparecen en ciertas paredes y los carteles dicen no al papismo, es decir, están en contra de la influencia que tiene la Iglesia, el Papa, con lo que estaba ocurriendo a nivel económico y sobre todo en las colonias de los insurgentes americanos. Bueno, pues este es William Blake. Luego, evidentemente, se separa de toda esta circunstancia, pero aquel movimiento provocado por Lord George Gordon pues creó un sentimiento totalmente antipatriótico, y donde se dio cuenta, yo creo que eso también fue un desencadenante para William Blake, que lo que le gustaba era la tranquilidad, la soledad, que le dejen ahí con su caballete, déjale pintar. A mí lo que me gusta es pintar flores. Y vio que aquello precisamente, eso, sí, efectivamente, de una forma o de otra, él se inspiró muchísimo en la Biblia, pero además él tenía una concepción de la Biblia totalmente distinta a la que tenían los protestantes y los católicos. Él pensaba que el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento. Él pensaba que la realidad que vemos no es exactamente la realidad, que hay otro tipo de visiones mucho más sutiles, y muchas de sus inspiraciones literarias y también pictóricas están basadas en interpretaciones personales que él hace de la Biblia, pero no porque un día estuviera inspirado, sino sencillamente por las visiones que tenía de ciertas personas relacionadas con su familia que habían muerto, como su hermano menor, pero también con seres angélicos. Él decía que las puertas de la percepción en algunos momentos se le abrían, y ya desde muy pequeño, desde los 4 años, empezó a tener este tipo de visiones que luego se fueron produciendo y multiplicando a lo largo de los años. Fíjate, estuve documentándome, ¿no?, sobre la figura de William Blake estos días para tener un poco de idea del pintor, de su obra, de sus mensajes. Ahora hablaremos un poco más en profundidad de esos cuadros, sobre todo más conocidos, ¿no? Desde el punto de vista visual, pues son los más atractivos, ¿no? Y fíjate que no encontraba nada y dije, estoy convencido de que en la escóbula de la brújula seguro que han tratado el tema. Y efectivamente, Marcos Carrasco, el bueno de Marcos, uno de vuestros colaboradores, integrante de la escóbula. Miembro de hecho. Escóbula, claro que sí, de la escóbula de la brújula desde hace un montón de años, desde el primer programa, pues una de esas escobupedias que podéis encontrar en todos los agregadores de audio de la escóbula de la brújula hablaba precisamente de William Blake, y esto es lo que nos cuenta un poco a modo de introducción sobre este pintor británico. Pues sí, aquí tenemos a William Blake, que es un artista calificado de visionario. Como habéis mencionado, es poeta, pintor, grabador,
un hombre con amplio despliegue de sus cualidades, y es una figura que fundamentalmente anuncia el romanticismo, que es el movimiento artístico que continúa con él. Tiene una gran influencia que se extendió en el mundo del arte, digamos que con la pintura de los prerrafaelitas como Rossetti, Waterhouse, a los simbolistas como Odilon Redon, a los surrealistas del siglo XX, que llega su influencia por el uso del mundo onírico y del delirio, como lo hicieron en su día el Bosco y Arcimboldo, a los músicos modernos como Jim Morrison, que toma una cita del ensayo titulado Las puertas de la percepción, que es un ensayo escrito por Aldous Huxley y que a su vez inspiró una frase de William Blake muy famosa que dijo: si las puertas de la percepción fueran purificadas, el hombre podría ver las cosas como realmente son, infinitas. Pues nada, ni más ni menos que el líder del grupo, Jim Morrison, bautiza a su banda como The Doors por este motivo. Y bueno, y muchos otros, Bob Dylan, The Rolling Stone, con simpatía por el diablo, también se basan en las ideas de Blake. Digamos que se sabe que proviene de una familia de clase media, y su principal libro de lectura desde la infancia pues es la Biblia. Ahí es donde saca una gran cantidad del imaginario de toda su simbología. Desde la edad temprana tiene visiones. Esto es una cosa que nos llega por las crónicas, y es que ese visionario tiene una serie de visiones que le marcaron profundamente. Una de las más conocidas y con una gran precocidad es aquella que vio un árbol lleno de ángeles. Parecía que contempló entre las ramas y entre las hojas, de pequeño, vio esa serie de luces y parecían imágenes de ángeles entre ellos. Bueno, pues tuvo que escapar de su padre, que le quiso dar una paliza por inventarse ese tipo de cosas. Y hay otra ocasión entre los segadores o agricultores que estaban en el campo, vio esa serie de figuras angelicales que también le marcaron. Otra visión narrada posteriormente por su esposa Catherine fue cuando vio la cabeza de Dios colocada en la ventana. Fijaos que estamos hablando de un niño menor de 10 años que todas estas cosas ya le convierten en algo profundamente, digamos, visionario, loco, todos los adjetivos que nos podamos echar a la cabeza, pero que, bueno, en fin, les hizo profundo caso y le marcó su creatividad profundamente. Jesús, qué crack, ¿eh? Marcos Carrasco es artista, él es pintor, dibujante, artista, como digo, y conoce muy bien la historia y los secretos de muchos de los artistas, ¿no? De los que hemos hablado en este programa y también en la escóbula de la brújula. Y matizaba algunos aspectos que yo creo que son de interés para abordar la figura de William Blake, es cómo cada artista está condicionado tremendamente por el entorno social, político, religioso de la época. Si William Blake hubiera nacido en la India o en Egipto, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, hubiera sido totalmente diferente no voy a decir su pintura, ¿no? Porque eso es algo muy personal, ¿no? Luego hablaremos de ese lenguaje tan particular que utilizaba en la pintura, pero todos esos condicionantes, ¿no?, que veíamos antes en el asalto de la prisión de Londres, es lo que hicieron modelar un poco su arte, que ya venía de antes, porque él ya dibujaba y ya pintaba. Sí, totalmente. Poco a poco se fue dando cuenta de que había como distintos aspectos en la realidad que percibíamos, y él, bueno, pues se convierte en una especie de hombre incomprendido, rechazado por el público en general. No valoraban sus obras, sí. no estaban dentro del canon o del protocolo estético de la época. Luego sí, fue muy valorado, ¿no?, tras su muerte, porque inspiró, influyó, como bien decía Marcos Carrasco, sí, nuevas corrientes artísticas, entre ellas los antiguos. Había un grupo que se llamaba Los Antiguos, que eran jóvenes pintores que le veían como un profeta. Y esto no es baladí, porque William Blake pensaba que el auténtico artista tendría que ser un profeta. Uh-huh. O sea, el artista no solo tiene que pintar por una cuestión lúdica o para ganar dinero. El artista, el auténtico, el verdadero, sí, tiene que ser un profeta. En sus pinturas, en sus lienzos, en sus grabados, tiene que estar reflejado su mundo interior, y ese mundo interior, según él, tiene que estar conectado con otro tipo de realidades más invisibles. Y en ese tipo de realidades invisibles, que se hablaba del cielo y del infierno, es decir, donde había distintas categorías o distintos entes, es donde él entraba en conexión.
Claro, esto ya digo, le convirtió por una parte en un libre pensador independiente, por otra parte le dieron palos por todos los sitios, porque claro, consideraba que era un excéntrico, que no se adaptaba un poco... Que no pintaba cacerías de zorros, ¿no? Que no pintaba... No, por supuesto, él estaba en contra, te puedes imaginar, de la esclavitud, estaba en contra del racismo. Estamos hablando de una época donde la esclavitud y el racismo, pues bueno, era consentido. Si no es que estuviera bien visto en general, pero bueno, estaba consentido. Si tenías algún tipo de prejuicio en este sentido, pues estaba como justificado por sus normas y sus leyes. Pero William Blake, que estaba adelantado a su tiempo, por eso digo que nació en una época que no le correspondía, le hubiera correspondido mejor haber nacido en el siglo XIX, en fin, en la época del romanticismo, un poco más, donde se daban este tipo de visiones más oníricas. Pero él, sin embargo, contra todo tipo de inclemencias mentales y temporales, él se mantuvo fiel a sus retratos visionarios, que son muy importantes, a sus libros proféticos, donde utilizó un tipo de lenguaje prácticamente indescriptible. Y en cuestión de religión, y esto es muy llamativo, él no practicaba una religión muy determinada, no era católico como tal ni era protestante. Él se metió mucho en una religión que por entonces estaba en ciernes, que era la iglesia de Swedenborg. Y Emanuel Swedenborg, que también tiene un cronovisor, era uno de los mayores científicos de la época del siglo XVIII en Europa. Él era sueco, él nació en Estocolmo y él se dedicó a todo tipo de disciplinas científicas. Pues era matemático, era geógrafo, era filósofo, era todo lo que te puedes imaginar. Y a los 53 años tiene un tipo de visión, se le funden los plomos en el buen sentido de la palabra y empieza a tener visiones del cielo, del infierno, y empieza a escribir obras inspiradas, teológicas, pero con una visión totalmente diferente de la religión imperante y la religión oficial. Y al final se acaba creando una religión, que es la religión de Swedenborg. Y él, William Blake, asume ese tipo de postulados. ¿Por qué? Porque él también ha tenido esas visiones. Él sabe que precisamente por ahí es donde posiblemente esté la verdadera realidad. Entonces, claro, eso tampoco gustaba mucho a sus coetáneos, claro, porque decía, ¿quién es Swedenborg? Encima un místico sueco que ni siquiera era inglés. Bueno, pues para que veáis un poco en las circunstancias en las que él tuvo que navegar y que por supuesto no fue fácil para él, ¿no? Y como te decía, es decir, estuvo en contra de la esclavitud, del racismo, pero también estuvo en contra de los matrimonios impuestos. De hecho, él fue muy amigo de Mary Wollstonecraft. Esta mujer era la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y Mary Wollstonecraft era una mujer que, aparte de hacer obras infantiles, reivindicaba mucho los derechos de la mujer en aquella época, es decir, es de estos incipientes movimientos feministas que había, donde pedía la igualdad de sexos y que la institución del matrimonio fuera por libre consenso de los dos, pero no por algo impuesto. Bueno, pues William Blake también apoyó este tipo de postulados. Por lo tanto, también por ahí le dieron bastantes palos. ¿Cuál es el aprendizaje de William Blake? Eso también nos llama mucho la atención desde el punto de vista del arte, porque desde muy pequeño él copiaba al maestro Miguel Ángel, a Rafael, a Alberto Durero, es decir, a todos los genios del Renacimiento, y más tarde, con la más absoluta precocidad de 14 años, se inicia en el aprendizaje del grabado, con este maestro James Bashir, que le manda a copiar la arquitectura gótica, que le impresiona profundamente, bueno, pues la afición a la historia, a las leyendas. Luego se pasa como 6 años en la Royal Academy, bueno, pues casi podríamos decir que echando pestes de los pintores que en aquella época estaban de moda, como Rubens y Joshua Reynolds. Y digamos que hay una figura que le marca profundamente, que en alguna ocasión hemos hablado de ella, que es el suizo Henry Fuseli, que en 1779 ya aparece por allí, por la Academia, y es el autor del famoso cuadro La pesadilla, en el que un íncubo diabólico se posa en el vientre de una mujer. Este estilo le marca profundamente también a Blake y desarrolla, bueno, pues como uno de los puntales toda su creatividad. Su matrimonio en 1782 con Catherine Boucher es que se convierte esta mujer en su gran compañera. Esta señora era analfabeta y él le enseña a leer, a escribir, incluso le enseña a hacer grabados, y ayudó a William Blake en todo. Fue compañera hasta el final. Esas incursiones en la literatura,
digamos que desde 1769 ya componía sus versos, leía ávidamente a John Milton, a Shakespeare y sobre todo, como he mencionado antes, la Biblia. Desde 1783 funda con su hermano un negocio de grabados y eso es lo que le da esa serie de recursos técnicos para plasmar toda su creatividad. Y esto le da una de las características que a mi juicio y desde el punto de vista de las bellas artes es lo que le convierte en el precursor de muchas disciplinas como el cómic, por ejemplo, o la novela ilustrada, que es la vinculación entre la imagen y el texto. Esa serie de manuscritos medievales que le influencian notablemente, Blake logra un equilibrio perfecto entre lo que es la escritura y la imagen. Qué bueno, qué prístino y qué claro Marcos Carrasco, de la escóbula de la brújula. Os invito a escuchar no solamente el podcast de este programa en Podium Podcast o en cualquier otro agregador de audio, sino también esta escobupedia dedicada precisamente a la figura de William Blake. Y vamos a seguir con el director, en este caso de la escóbula de la brújula, que lo tengo aquí junto a mí, Jesús Callejo, crononauta. Presente. Escuchábamos a Marcos, ¿no? Hablando de esa facilidad que tenía de combinar el texto con la imagen. Es un lenguaje también muy particular el de su obra. Una vez que has visto ya varias pinturas ya puedes identificar, ¿no? Y además totalmente distinto, anómalo a todo lo que se hacía en aquella época de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ¿no? Un lenguaje muy particular. Muy particular, muy propio. De hecho, cuando ves uno de esos retratos visionarios o una de esos acuarelas, porque también hizo la acuarela, el grabado, automáticamente identificas a William Blake. Tenía un estilo muy personal. Fíjate, dentro de esa biografía hay un aspecto menos conocido, que es el que me gusta traerte a colación, que complementa lo que ha dicho Marcos Carrasco, y es que él se interesó también mucho por las sesiones de espiritismo. Es decir, aparte de tener sus visiones particulares en la intimidad de su hogar, él conoció en 1813 a un astrólogo, a un pintor de paisajes llamado John Barley. O sea, antes de las hermanas Fox, mucho antes. Exacto. Entonces, por entonces, claro, antes de las hermanas Fox también ya había intentos de contactar con los espíritus, no es algo nuevo. Ya desde la Edad Media también se hacía. Y entonces, pues le anima a participar en estas sesiones de espiritismo que, normalmente tenían que ver con mesas, parlantes que se llamaban, y cosas similares. Estamos hablando de ya 1820, que es cuando él lo desarrolla un poco más. Pero John Barley es como que le incentiva a potenciar mucho más ese poder visionario que tenía. Y invito a nuestros oyentes que vayan en concreto a dos dibujos que encontrarán con total seguridad en Google o en Wikipedia, a dos dibujos porque él empezó a hacer una serie de retratos visionarios muy extraños de criaturas monstruosas con las que él retrataba y les daba un poco su forma. Una de ellas es el espíritu de una mosca. Acordaros, el espíritu de una mosca, que lo visionen. Y él contaba que se puso en contacto con el espíritu de esta mosca, que es un retrato de un hombre, pero con un aspecto muy, muy de moscardón, y decía que la mosca le había contado que todos sus congéneres estaban poseídas por las almas de personas particularmente sanguinarias y que en esa reencarnación posterior se habían convertido en moscas, en moscardones, precisamente para, de alguna forma, eliminar todo ese karma negativo que traían. Entonces es curioso porque luego cada retrato de estos, son sus retratos visionarios, aparece un poema y en ese poema un poco te describe su visión. Lo recomiendo. Otro de esos retratos es el espectro de una pulga. Y el espectro de una pulga también, que lo hace en compañía de Barley, que la propia pulga le confiesa a Blake que toda esa especie de pulgas están habitadas por almas de hombres que sacian de este modo su sed de sangre, ¿no? Entonces, y además se ve como es alguien, un ser humanoide que chasquea la lengua, ¿no? Como un aspecto muy desagradable, que es lo que te estoy enseñando aquí, ¿no? Te estoy enseñando los dos retratos. Qué curioso. Que tiene que ver con sus visiones del más allá, que luego cada uno que interpreta, ¿no? Si estaba zumbado o realmente estaba viendo cosas que el resto de los mortales tiene un cuadro también no de una ascensión de unos ángeles. Exacto. En una escalera
de caracol que es muy llamativo, y a mí me recordaba, por ejemplo, a ese túnel de luz, ¿no? del Bosco. Es un concepto diferente, ¿no? El Bosco es más horizontal, en William Blake es más vertical, pero la idea es la misma, ¿no? De esas almas, de esas luces que van ascendiendo, en este caso, por la escalera. Claro, entonces, si partimos de la base, y esto, en fin, hay que hacer un esfuerzo de imaginación, pero si partimos de la base que él está pintando lo que ve, claro, es bastante inquietante, porque son obras maestras donde, por una parte, retrata el horror del inframundo, pero también la belleza angélica, sí. Las dos cosas. Y luego él confesó que tenía presencia, pero continua, de entidades ya no físicas, más bien espirituales, incluso la de su hermano menor Robert, que murió a una temprana edad, y dice que todo ese tipo de entidades le iban inspirando distintos aspectos de su faceta creativa, su faceta artística. Por una parte, su hermano Robert le comunicó desde la tumba la técnica de la estampación. San José, el mismo San José, le reveló los secretos de la tempera italiana. El arcángel San Gabriel le aconsejaba sobre sus gustos pictóricos, etcétera, etcétera. Y además él decía que estaba en comunicación con Moisés, con Homero, con Virgilio, con Voltaire, con Dante. De hecho, él ilustra la Divina Comedia. Él, cuando muere, deja inconclusa la Divina Comedia. Con Milton, él ilustra el Paraíso Perdido de Milton. Entonces, claro, si esto es verdad y él tenía este tipo de comunicación directa con estos personajes y luego lo reflejaba en sus pinturas, en sus cuadros, en sus poemas, por eso era incomprendido en su momento, porque es como que alguien está en Matrix, ¿sabes? Y el otro está en otro mundo distinto donde hay como dos lenguajes incomprensibles para uno y para otro. Y encima él te daba una interpretación diferente de los profetas hebreos y de la Biblia, una interpretación que no coincidía para nada con lo que se decía en aquel momento, donde él consideraba que el Dios de los hebreos, el Yahvé, no era exactamente el Dios que nos habían pintado. Él decía que si algún día supiéramos exactamente la verdad del Antiguo Testamento, empezaríamos a apreciar un poco sus aspectos satánicos. Claro, eso chocaba como que aspectos satánicos. Claro. En fin, hay muchas corrientes. Sí, en el Antiguo Testamento realmente la figura de Dios es lo más violento que hay, lo más vengativo. Lo interpretaba un poco por ese camino, ¿no? Claro, entonces por ahí iban esos tiros, ¿no? Entonces, claro, todo esto es lo que hace que él fuera, ya te digo, una persona bastante comprendida, bastante criticada. De hecho, un crítico lo llamó lunático desafortunado en una exposición que hizo, y que él tuviera un lema muy interesante. Ahora te diré un par de frases, aparte de esta que hemos comentado, pero que reflejan muy bien su filosofía y su forma de entender el mundo. Uno de sus lemas era: la imaginación no es un estado, es la existencia humana en sí misma. La imaginación siempre, ya te digo, creativa. Él hacía gala de este tipo de imaginación que decía que era importantísima, porque normalmente teníamos un poco desubicado nuestros dos hemisferios cerebrales. De hecho, en uno de sus libros revelados o libros proféticos, que se llama Los Cuatro Zoas, él hablaba de que había que equilibrar nuestro cerebro izquierdo, que es el que maneja, en fin, la lógica, la razón, el lenguaje, con nuestro hemisferio derecho, que es el que maneja la creatividad, la emoción y precisamente los placeres físicos. Entonces, ahí es donde podríamos un poco empezar a entender o empezar a despertar. Fíjate que también utiliza ese verbo, que es un verbo muy budista, empezar a despertar y darnos cuenta realmente en el mundo que vivimos. Y por eso se inspiraba en obras como se inspiraba, y por eso también él hizo obras que tú las lees ahora. Yo he intentado hacer un poco el esfuerzo de entender pues el libro de Tell, por ejemplo, o el libro de Urizen, y es muy difícil de interpretarlo porque tienes que conocer muy bien su cosmovisión, ¿no? Su cosmovisión profética y visionaria. Y eso es lo que hizo que efectivamente él se convirtiera, por una parte, en un referente posterior, es decir, cuando él ya muere, un referente póstumo en muchos movimientos pictóricos, pero por otra parte, pues no fue muy entendido en su sociedad. Y como último dato, la Iglesia o la Iglesia gnóstica católica le tienen como un auténtico santo. Y en Australia, en honor a Australia, se ha creado el premio Blake al mejor arte religioso. O sea que tienes que morirte para que al final te reconozcan. Desde luego, William Blake merecía este cronovisor. Invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen, ¿no?, a Internet, a Google, a cualquier otro buscador, y hagan una búsqueda precisamente de la figura de William Blake, y se van a dar cuenta, van a descubrir que muchos de esos cuadros son perfectamente reconocibles, iconos del arte contemporáneo, un arte contemporáneo que nace en el siglo XVIII, porque son absolutamente modernos. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, y me despido, si quieres, con una frase suya que para mí me parece muy emblemática. Ver el mundo en un grano de arena y un firmamento
en una flor silvestre, sostener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Este era William Blake. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Probablemente Jesucristo sea el hombre más famoso de cuantos han caminado por nuestro planeta. Cabría esperar que ya supiésemos todo lo que se puede saber sobre él. Pero eso está muy lejos de ser cierto. Su vida sigue estando rodeada de misterio, llena de acontecimientos extraños y de preguntas sin respuesta. Los misterios comienzan ya en el mismo momento del nacimiento de Jesús, un día que ahora celebramos como la Navidad. La mayoría de nosotros pensamos que la Natividad celebra simplemente la alegría y el gozo por el nacimiento de Jesús, pero no podríamos estar más equivocados. Ante nuestros ojos tenemos señales de algo completamente diferente. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de National Geographic, Los misterios de Jesús. Jesús de Nazaret es uno de los personajes, como decía la introducción, pues quizás más carismáticos, con más personalidad, no solamente en el entorno del mundo judío-cristiano, del planeta, que es enorme, es muy amplio, sino también en otras religiones, en otras culturas. Es un profeta también en el mundo musulmán. Y la figura de Jesús, yo creo que no deja indiferente absolutamente a nadie. Tiene sus misterios desde el punto de vista histórico, sus misterios desde el punto de vista crístico, ¿no? Hay que separar lo que es el Jesús histórico, Jesús el judío, del Jesús que, sobre todo a finales del siglo I, ya en el siglo II, con San Pablo empieza a construirse, ¿no?, esa idea de la Iglesia, pero desde luego no deja de ser un personaje, como digo, carismático, que marca la identidad. Lo vamos a descubrir en los próximos minutos con nuestro invitado, ya sea creyente o no, de nuestra propia existencia. Queríamos hablar de todo esto con Cristian Gálvez. Él acaba de publicar con Suma de Letras Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, amigo, ¿cómo estás? Pues la primera pregunta que te quería hacer, ¿por qué te conocemos por la figura de Leonardo, Gioconda? ¿Por qué te adentras ahora en el mundo de la figura de Jesús? Bueno, yo creo que porque me gustan los revolucionarios, ¿no? Los personajes casi revolucionarios en el sentido más romántico de la palabra. Bueno, creo que en su momento ya conté todo lo que tenía que contar sobre Leonardo, y es verdad que yo mismo como persona pues he vivido una transformación personal a mejor, y sí que es verdad que había tenido cierto pudor a la hora de escribir sobre Jesús de Nazaret en años anteriores. Pero viendo los premios y cicatrices que tuve con Leonardo, pues dije, ¿por qué no? Después de un viaje a Jerusalén a principios del 2023, pues creí que era el momento de escribir una novela, porque no dejemos de recordar que es una novela histórica, no es un ensayo, basada en ese siglo I en Jerusalén, que tanta historia, tanta guerra, tanta religión, tantos milagros tiene, ¿no? Entonces, y creía que era el momento de contar una historia tan bonita y aproximarme a la figura de Jesús de Nazaret. Lo decía yo ahora, ¿no? Es un personaje que, más allá de la religiosidad, más allá de que si se sea creyente o no, impacta, ¿no? Impacta. Es un referente cultural, no solamente él, sino todo lo que se construyó, ¿no?, a su alrededor, y eso también imagino que te habrá impregnado, ¿no?, y te habrá marcado a la hora de hacer esta novela, ¿no? Sí, al final el hecho de poder estar allí, de poder consultar a especialistas, no solo en el ámbito cristiano / católico, por decirlo de alguna manera, sino también en el judaísmo y también en el universo romano, pues te permite dibujar un mosaico, hay un crisol de identidades, de culturas, de religiones,
y luego bucear y profundizar un poquito más también en lo que tú has dicho, ¿no? En esos comienzos del, por decirlo de alguna manera, del protocristianismo, ¿no? No solo la figura de Pablo de Tarso para los gentiles, sino también cómo se estaba gestando la iglesia de Santiago, hermano de Jesús, dentro de la propia Jerusalén, ¿no? Que eran dos corrientes diferentes y que al final ayudaron en mayor o menor medida a difundir ese mensaje. Pero a mí lo que me gustan son las historias humanas, las de carne y hueso. Sí, además el protagonista de tu novela es Jacobo, un personaje ficticio, ¿no? Que también te habrá ayudado, ¿no? a componer esa historia desde el punto de vista de Cristian Gálvez, el punto de vista más personal, ¿no? Claro, y el hecho de ambientarlo en dos líneas temporales, en el año 30, en el año 70, Jacob en el año 30 es un niño, en el año 70 es un adulto. El niño me permite presentar un personaje, como tú dices, ficticio, en el que no duda como Tomás, no niega como Pedro, no entrega como Judas, y se permite hacer preguntas incómodas que quizá los apóstoles no se atrevieron a formular, ¿no? Pero luego ese niño evoluciona, Jesús muere, Jesús resucita, Jesús asciende, comienza la diáspora de los apóstoles, se va conociendo el destino final de cada uno de los apóstoles, que allá vaticinó Jesús, de que os van a masacrar, por decirlo de una manera, pero es que además el protagonista es hijo del líder de los celotes, y está la revuelta judía, están las legiones romanas de Tito, y Tito amenaza con arrasar Jerusalén. Y en ese momento, cuando los milagros resuenan en la lejanía, Jacob tiene que decidir qué camino tomar, ¿no? Si por un lado la espada del padre, o por otro lado intentar salvar un texto maravilloso, el Evangelio de Lucas, inspirado por las palabras de un hombre que hace mucho, mucho tiempo lo cambió todo, ¿no? Entonces me permite cabalgar entre dos mundos. Eso es, yo creo que un poco maravilloso, ¿no? Como diría Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, cosas maravillosas, ¿no? Cuando abre ahí muchos, yo lo he comentado muchísimas veces, ¿no? En este programa, yo no voy a misa, no soy especialmente creyente, he estudiado en un colegio religioso, tengo en La Salle, en Valladolid, tengo, bueno, pues ese trasfondo, ¿no? He estado varias veces en Jerusalén, es un lugar que a mí me encanta, no por tanto los aspectos históricos o arqueológicos, sino que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, cuando viajas a Jerusalén, pues es todo casi un teatro, ¿no? Un poco circo, pero el hecho de que durante 1500 años o 1600 esos lugares hayan sido identificados con los lugares de la vida y pasión de Jesús, lo convierte también en un lugar especialmente mágico y sagrado, ¿no? O sea, no es solamente el hecho de que en ese entorno sucediera lo que sucediera, porque además hay que pensar, Jesús pues en aquella época pasó prácticamente desapercibido para las fuentes y para los propios judíos, pero Jerusalén tiene esa magia, ¿no? Tiene esa magia que ahora, por desgracia, pues con la guerra es más complicado o arriesgado de visitar, pero es un enclave absolutamente mágico, más que religioso, ¿no? Es mágico, no, y no podemos arrancar la pátina de religiosidad independientemente de lo que creamos cada uno. Estamos hablando de la ascensión de Mahoma en la explanada de Al-Aqsa, o sea que Mahoma también. Luego tenemos muchas fuentes, no solo cristianas, no solo católicas, sino también no religiosas, como Flavio Josefo, el Talmud, o sea, hay evidencias históricas, leyendo mucho a Piñero, pues también llegamos a la conclusión de que el Jesús histórico, esa figura, sí que estuvo ahí. Luego ya hablaríamos de la conversión de los panes y los peces, la multiplicación, ¿no? Y todo ese tipo de milagros. Yo personalmente soy creyente, pero claro, y luego tenemos David, el templo, Salomón, es decir, que no puedes arrancar la pátina religiosa de esa ciudad mágica por otra parte. La historia es que es un crisol de religiones, lógicamente, es decir, que parece que en pocos kilómetros cuadrados ahí sucedió absolutamente todo, menos cuando llegaron los romanos, que dijeron a los romanos, mirad, perdona, vuestro Dios os ha abandonado, vamos a arrasar con todo y dejaremos un trocito de muro para que recordéis lo que Roma es capaz de hacer, ¿no? Pero yo creo que no puedes viajar a Jerusalén y no sentir su magia sin ver la fe. Pero cuando digo la fe es en cualquiera de sus acepciones y en cualquiera de sus deidades, ¿no? Porque al final es una amalgama de culturas, de lenguas y de mirar hacia arriba y pensar que hay algo divino observando, ¿no? Y creo que forma parte de la magia de la propia Jerusalén, que a pesar de que muere una y otra vez, Jerusalén sobrevive a la muerte, y eso es maravilloso. Sí, yo recuerdo en varias ocasiones, has mencionado a Antonio Piñero, él siempre comenta, ¿no?, que bueno, se puede estar más o menos de acuerdo o no con el aspecto religioso, porque hay mucha gente que pone en duda, ¿no?, incluso la existencia histórica de Jesús, y yo creo que no hay ninguna duda de ello por las fuentes indirectas, muchas de ellas, pero que son muy numerosas, y algunas de ellas pues
por personas que eran enemigos del cristianismo como Flavio Josefo, ¿no? Que no tenían ninguna necesidad de estar mencionando e inventándose cosas. Es cierto que el texto de Flavio Josefo tiene una serie de matices y de añadidos seguramente de época medieval, pero la mención está ahí, ¿no? En la fuente original, y sobre todo que no se podría comprender, ¿no? la creación de una religión como el cristianismo si no estuviera basada en un personaje real, ¿no? No solo en un personaje real, sino también en lo que sucedió. Es decir, ten en cuenta que el mensaje triunfa mucho después, tú lo has dicho, ¿no? Es decir, que en ese momento cambió la vida de pocos. Recordemos que según los evangelios, al final Jesús resucitado se presenta ante muy pocos, es decir, no hace un espectáculo de masas, ¿no? Por lo tanto, el mensaje va calando muy poquito, y tú has mencionado a Pablo de Tarso, antes Saulo, antes perseguidor de los propios cristianos, ¿no? Que es el que globaliza, el que extiende ese mensaje más allá del territorio de Judea. Es decir, se va construyendo muy poco a poco, pero bajo el dolor, bajo el sufrimiento, bajo el poner la otra mejilla, ¿no? Es decir, que la promesa de salvación, que es a posteriori, claro, a algunos les podría calar, a otros no. Entonces, es un mensaje que perdura a través del tiempo, a pesar de, entre comillas, el fracaso en el tiempo real, en el tiempo que ellos estaban viviendo, ¿no? Porque al final, incluso después de muerto, cuando se aparece a las mujeres, los apóstoles siguen dudando, a pesar de todo lo que supuestamente han visto, ¿no? Por lo tanto, yo como creyente, lógicamente, la historia me parece maravillosa, y a los no creyentes les diría que no pueden negar que es el cuento más bonito jamás contado. Desde luego, y además tú, en la introducción que has hecho, la primera pregunta que te he formulado, en tu novela marcas también un poco ese elemento humano, ¿no? Que caracteriza tanto la experiencia y sobre todo el hecho de que no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Te he llamado por tu nombre, la novela que acabas de publicar con Suma de Letras, lo dejas muy claro, ¿no? Es una historia con un contexto real, unos acontecimientos que están fundamentados en muchas fuentes, pero tienes también ese aspecto más humano, ¿no? Que es lo que hace que una historia adquiera un desarrollo u otro, o bueno, pues vaya marcando un camino por un sendero o por otro, ¿no? Claro, al final se trata de parafrasear, en este caso, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que es el evangelio en el que más me ha inspirado, por su extensión, por su pátina periodística, por su eje cronológico y sobre todo por ser el único evangelio escrito por un gentil, por alguien de fuera, ¿no? Que no pretende justificar el advenimiento del Mesías con todo el judaísmo anterior, ¿no? Y sobre todo porque yo me imagino a un Jesús de Nazaret mucho más cercano quizás a la figura de Mel Gibson en La Pasión, o a la figura de Juanjo Benítez en Caballo de Troya, que la figura mesiánica de Cefirelli, ¿no? En Jesús de Nazaret, que aquella serie de los 70 que parecía que era un mírame y no me toques, ¿no? O sea, yo sí, parece que iba levitando, ¿no? Por el suelo, ¿no? Más sí, que no pestañeaba Robert Powell, ¿no? No pestañeaba el tío. Con esos ojazos azules. La imagen. Sí, porque esa iconografía quedó marcada en la psicología de masas, ¿no? Pero me imagino a un más Jim Caviezel diciendo, mira mamá, lo hago todo nuevo, ¿no? O a esos ojos miel, ¿no? Con el perro y con los niños de Juanjo Benítez. Me imagino a un Jesús que se arrodilla, que se mancha, que juega, que se tira, que ríe, que llora, ¿no? Un poco también como nos lo presenta la serie de Chosen, ¿no? De Dallas Jenkins. Entonces, claro, cuando humanizas esa divinidad, todo lo demás se vuelve mucho más humano, se vuelve mucho más creíble. Yo creo que te acerca mucho más a ti, ¿no? El hecho de poder ver o sentir cómo hasta los dioses lloran. Claro, has comentado una serie de referentes, algunos de ellos cinematográficos. Si echáramos la vista hacia atrás, veríamos referentes también desde el punto de vista del arte, de la pintura, de la escultura. La figura de Jesús siempre se ha idealizado muchísimo, ¿no? Y es cierto que cuando empiezas a leer entre líneas, un poco en los evangelios, no solamente los canónicos, sino también los apócrifos, con toda esa morralla, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que se añade a los apócrifos, que tiene gran parte de legendario, pero en realidad te están ofreciendo una visión muy humana, ¿no? De una persona lejos de esa idealización que, como decía ahora, se ha descrito perfectamente, yo creo que un poco exagerada también en el mundo del arte, y que nos tiene que hacer ver, como yo creo que planteas bien, ¿no? En tu novela, que Jesús, aparte de ser ese personaje que luego se divinizaría, es un personaje de alguna forma también con los pies en el suelo, ¿no? Sobre todo, porque al final ese era el mensaje, esa era la idea, ese era el propósito, ¿no? Y al final el propósito de la figura de Jesús de Nazaret era perder para ganar. Es decir, que además de la pasión, que además del mensaje divino, que además de la promesa de salvación, que además de dibujar un Dios, un Abba completamente diferente a todo lo que se venía dibujando,
el propósito es el sacrificio por encima de todas las cosas. Y él lo dice, él lo va diciendo y se nos dibuja en los evangelios, ¿no? Esto de lo que veis no quedará piedra sobre piedra. Hasta 3 veces avisa que le van a azotar, que le van a crucificar, que morirá y que al final vencerá el mundo. Y él les dice, vosotros vais a divulgar el mensaje y sufriréis, vais a sufrir. Pero es que a través de ese sacrificio, que si le quitas la pátina teológica, también nos sirve a ti y a mí en nuestras profesiones. Es decir, te apasiona la egiptología, que por cierto, enhorabuena por todo lo bueno que estás viviendo. Los museos, los libros, tus charlas. Seguro que dentro de toda esa amalgama de cosas, que lo haces de una manera brillante, pocas veces se habla de cuánto sacrificio tiene Nacho Ares a la hora de generar todo lo demás. Porque hay un momento en que tienes que decidir y tienes que decir, tengo que hacer esto, necesito hacer esto, pero me conlleva todo este tiempo. Por lo tanto, tengo que dejar a un lado esto. Esto es una metáfora, ¿no? Es un paralelismo un poco así a vuela pluma. Pero claro, el mensaje de Jesús es el sacrificio. Voy a perder, os voy a enseñar que tengo que perder para poder ganar, ¿no? Entonces, pero fíjate, claro, es lo que tú dices, ¿no? Sí que hay algún homenaje en la novela de los evangelios apócrifos, sobre todo el evangelio apócrifo de la infancia de Jesús, pero recordemos, por ejemplo, en cuanto a la iconografía de Jesús de Nazaret, que el propio Pablo de Tarso, en Hechos de los Apóstoles y en sus cartas, critica el uso del pelo largo. Entonces es como, ¿perdón? ¿Pero entonces? ¿No? A mí me encanta ahora que con las herramientas de inteligencia artificial han sacado una imagen de un Jesús de Nazaret, es verdad que con el pelo largo amparado en la sábana santa, que me parece fascinante, que está muy lejos de esa imagen casi aria que se nos ha venido contando, ¿no? en los últimos años. Sí, yo recuerdo una reconstrucción, pues hace casi ya 2 décadas, ¿no? Del aspecto que seguramente podría haber tenido Jesús en aquella época, en el siglo I, de un judío estándar del siglo I, y desde luego nada tenía que ver con esa belleza idealizada, sobre todo a partir de la iconografía medieval que ha llegado hasta nosotros y, como bien dices, también un poco condicionado por la sábana santa, ¿no? Pero hemos estado hablando de las fuentes y a mí me gustaría incidir. Ser Historia es un programa de historia. Sobre todo has seguido el Evangelio de Lucas, pero imagino también que habrás utilizado otras fuentes, no solamente para reforzar un poco la idea de ese Jesús histórico, sino también para complementar, ¿no? Porque es algo que caracteriza también a los 4 evangelios, ¿no? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay muchos vacíos, ¿no? También en la infancia de Jesús, que se rellenan con leyendas, con tradiciones que vienen de otros elementos contemporáneos, pero sí que es cierto que hay algunos elementos con los que construir, ¿no? Grosso modo, esa biografía de Jesús. Afortunadamente en ese sentido no me meto en muchos líos, porque la historia parte en el año 30, por lo tanto la infancia de Jesús, más allá que algún comentario de su madre María, poco menos, ¿no? O una charla que tiene el pequeño Jacob con Jesús, diciendo, pero aparte de Abba, ¿tú no tienes papá? Dice, sí, mi papá es... Claro, le dice, mi papá es carpintero, ¿no? Entonces dices, o sea, que arreglas a las personas y arreglas los muebles, ¿no? Entonces es una conversación que a mí me resulta maravillosa, me resulta súper entrañable, pero no ahondo en esa infancia. Sí que es verdad que te comentaba que hay alguna pinceladita y algún homenaje a los apócrifos, al de la infancia de Jesús, en el que el lector o la lectora que se sumerja en estas páginas va a ver que hay una serpiente que muerde a un niño y, bueno, hace referencia a ese texto apócrifo, ¿no? Sí que es verdad que Jesús de Nazaret no deja de ser un personaje secundario. El protagonista es Jacob, su familia y ese camino del héroe entre los celotes, Jesús y, años después, celotes, sicarios y las legiones romanas de Tito, ¿no? Flavio Josefo es una fuente indispensable, sobre todo por este punto de apostasía, este punto de soy de un bando, soy judío, libré una batalla contra ellos, me cogieron, tuve una especie de visión, le dije a Vespasiano lo que quería escuchar, al final se cumple, se pasa al otro lado. Entonces, al final, Guerra de los Judíos de Flavio Josefo creo que es un texto también imprescindible para poder dibujar un poco el panorama geopolítico de esa Jerusalén, que no es la misma Jerusalén que el año 30. Son Jerusalénes completamente diferentes, la del 30 y la del 70, sobre todo, por ejemplo, en la disposición de las murallas y el crecimiento de la urbe. Uh-huh. Y poco después por la destrucción de Tito, que ya no quedaría absolutamente... Claro, que él va contando lo demás, y él va contando... Y luego también, y esto lo dejo apuntado un poco brevemente lanzándolo al futuro, Maqueronte y Masada, las últimas fortalezas, los últimos baluartes judíos, que ahí acaba la revuelta, y bueno, y aplasta muchos de los sueños de los habitantes de Jerusalén.
Te he llamado por tu nombre, es la última novela de Cristian Gálvez que hemos presentado en estos minutos aquí de Ser Historia, publicada por Suma de Letras. Una historia fascinante que nos acerca a ese siglo I de nuestra era y que nos acerca un poco también a nosotros mismos, ¿no? Lo decía antes, ¿no? Querramos o no, no podemos dar la espalda a esa tradición, a esa historia, a esa cultura, a esa religiosidad que nos rodea en el día a día y que por más que queramos ser agnósticos, ateos, etcétera, le está muy muy presente, y desconocerla desde luego que es perderse pues el 80% de nosotros mismos, en este caso viviendo donde vivimos, ¿no? Cristian Gálvez, compañero, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, Nacho, como siempre, un abrazo, amigo, y enhorabuena una vez más. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos abriendo una nueva página de nuestro particular diccionario para conocer la historia, el significado y el trasfondo que hay detrás de algunas palabras en castellano, en español. Lo hacemos como siempre con nuestro palabrista particular, José Luis Díaz Prieto. José Luis, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, un placer estar de nuevo. En esta ocasión nos traes ambición, una palabra que tiene origen latino, pero que, como sucede con muchas otras palabras, al final acaba cambiando el sentido con el devenir de los siglos, ¿no? Sí. Es otra palabra que nos van a llevar muchas palabras a la antigua Roma, ¿no? En este caso, y es obvio, porque nuestro lenguaje, como alguno ha dicho, es un latín mal hablado, ¿no? En cierto modo, muchas de nuestro vocabulario nace de Roma, pero no siempre con el mismo significado que en Roma, como es este caso, ¿no? Entonces, ambición nos lleva a la Roma republicana, donde se votaba, porque en la Roma republicana evidentemente había elecciones para las magistraturas, etcétera, y había por lo tanto candidatos. Candidato, de hecho, es otra palabra relacionada con Roma, de la cual podemos hablar otro día, ¿no? Y de hecho la vamos a mencionar de pasada ahora. Pues en la antigua Roma republicana nos podemos trasladar allí con el cronovisor de Jesús Callejo, ¿verdad? Nos trasladamos y vemos cómo los candidatos pues hacen bolos, como bolos, ¿no? Hacen visitas, pero eso los romanos, los ciudadanos romanos lo veían mal. Los romanos no les gustaba nada que los candidatos se moviesen, fuesen a hacer sus mítines, sus presentaciones. No. Eso se consideraba que era una forma de manipular. ¿Por qué? Porque en definitiva en muchos casos lo que estaban haciendo era repartir dinero para conseguir votos, cosa que se ha hecho, imagínate, hasta, dicen que en la España de Maura se daban a un duro cada voto, ¿no? En la España rural de principios del siglo XX, ¿no? Bueno, pues a los romanos no les gustaba que los candidatos se moviesen. Es más, no les gustaba, fíjate bien, ni que llevasen ropa demasiado blanca, a pesar de que candidato significa el que lleva la ropa blanca. Les parecía también que una ropa demasiado brillante y demasiado blanca era una especie de manipulación del electorado, ¿no? Entonces ellos, cuando un candidato indebidamente se iba por ahí de un lado para otro intentando pidiendo el voto, etcétera, y comprar voluntades, a eso le llamaban ambitus. Hacer ambitus, de un verbo latino que significaba caminar, ambio, de ahí ambulatorio, de ambular, etcétera, ¿no? Entonces, ambitus era una especie de delito, de hecho era un delito por ley, que era el delito de un candidato que se moviese, ¿no? Que se moviese y que estuviese intrigando, yendo de un lado a otro, haciendo mítines, etcétera, ¿no?
Y eso realmente se deriva de la palabra ambitus, que es un delito en la antigua Roma republicana, se deriva la palabra ambitio, que era hacer ambitu, era moverse de un lado a otro. Así que el ambitio era algo muy negativo para los romanos, por lo menos para los romanos republicanos, porque era realmente la manipulación que hacía el político para conseguir más votos yendo de un lado a otro, ¿no? Dando vueltas, vagabundeando. Esa era la acción que a los romanos le parecían muy sospechosa, porque sin duda estaba relacionada con toda clase de sobornos, de chantajes, etcétera, ¿no? Los romanos eran muy escépticos, ¿no? No les gustaba los trepas, bueno, los demasiado ambiciosos, ¿no? De hecho, esos a los que Machado, Juan de Mairena, pone en boca de Juan de Mairena como trepadores y cucanistas, ¿no? Sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes, ¿no? Bueno, pues efectivamente les parecía mal todo esto, y de hecho entonces la palabra ambitio o ambición se convirtió en casi una palabra despectiva, es decir, la palabra del de hecho, todavía hoy la palabra ambicioso se usa en muchos casos con un sentido a veces positivo, sí. Pero en muchos casos despectivo, es decir, es una persona con una gran ambición. Vale, ahí está la palabra usada en un sentido, si se quiere, positivo, pero también ese es un ambicioso, decimos, y está utilizada en el sentido original latino de la palabra. Ambitus, el delito del ambitus, la ambitio o ambicio, el ejercicio o la realización de los ambitus y por lo tanto la realización de un tal. Y es una palabra que bueno, pues incluso ya digo, estaba legislado. Yo podría mencionar una norma de Tito Livio, una norma a la que se refiere Tito Livio, en la que se prohíbe la ambición, se prohíben los hábitos, pero también se prohíbe en esa misma norma el que se lleve una ropa demasiado brillante. Es decir, yo a veces cuando veo a alguna político o política con un vestido blanco, digo, bueno, pues en Roma esto hubiese parecido, ¿no? Sospechoso. Sospechoso, el candidato, cándida, blanca, ¿eh? Así que me parecía que eran unos personajes increíbles los romanos, y por lo menos esa capacidad para sospechar de las manipulaciones de los prebostes itinerantes o prebostes deambulantes, pues me parece muy notable, y creo que podríamos aprender un poco de ella, ¿no? Sospechar un poco cuando el preboste se va moviendo de un lado a otro, ¿eh? Me parece que también es interesante, ¿no? Desde luego, es curioso, ¿no? Cómo las palabras nos pueden hacer retroceder en el tiempo, en este caso casi 2000 años o 2400, si vamos a la época republicana, de la republicana, y vemos que realmente hemos cambiado poco, ¿no? En lo que es la cotidianidad, la normalidad de los comportamientos humanos, y más en la política, ¿no? Esa búsqueda que se sigue haciendo ahora de votos, ¿no? Yendo de aquí para allá, pues en Roma hace más de 2000 años eso no estaba nada bien visto, y hoy es lo normal, lo natural. Es lo natural, y hemos sabido que en unas elecciones recientes, como bien sabes, bueno, pues un millonario daba dinero para conseguir votos o compromiso de votos. Eso los romanos lo hubiesen considerado como un delito inconmensurable, ¿no? Sí, sí. Es curioso. Esta es un poco la historia que hay detrás de esta palabra ambición que hemos traído en esta nueva entrega de esas historia de las palabras y palabras con historia, con nuestro palabrista José Luis Díaz Prieto. José Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Vosotros. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. La pirámide de Keops. Una de las 7 maravillas del mundo. 146 metros de altura. 5 millones de toneladas de piedra se alzan desde hace 4.500 años. Es la más alta, la mayor y la más enigmática de todas las construcciones faraónicas. 45 siglos después surge el misterio. ¿Cómo se construyó la pirámide?
El arquitecto francés Jean-Pierre Houdin inició una investigación hace 10 años. Ha analizado y descifrado el monumento con la mirada afilada del experto, como si tuviera que reconstruirla él mismo. Hoy, al término de su investigación y gracias a las nuevas tecnologías, propone una teoría revolucionaria. ¿Habrá conseguido resolver el enigma de la Gran Pirámide de Keops? Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión que recoge, bueno, pues cómo pretende demostrar Jean-Pierre Houdin, un arquitecto francés, el método de construcción, ¿no?, de la Gran Pirámide de Keops, 147 metros de altura casi en origen, 230 metros de lado. Bueno, pues quizás uno de los paradigmas, ¿no?, de los misterios de la construcción, de los misterios del propio ser humano en relación a todo lo que conlleva y a todo lo que hay alrededor. Queríamos hablar de la Gran Pirámide, que yo creo que en las 16 temporadas de Ser Historia lo hemos mencionado en alguna ocasión, pero nunca hemos dedicado un bloque entero a la Gran Pirámide, y el otro día se me ocurrió la idea, digo, ¿quién mejor que hacerlo junto con José Miguel Parra, egiptólogo, que ha estado en innumerables ocasiones con nosotros? José Miguel, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Un placer, como siempre, Nacho. ¿Por qué crees que la Gran Pirámide causa esa fascinación tan grande en la gente? La gente no se explica cómo pueden haberla construido, y la verdad es que cuando te pones debajo la ves y es una montañita, no tienes nada que ver. Te das cuenta del tamaño que tiene cuando estás a un par de kilómetros y sigue siendo impresionante. Entonces eso es imposible no sorprenderse, no pensar en cómo pudieron hacerlo. Además, fíjate, esta fascinación no es algo moderno, sino que nace ya en la propia antigüedad. Los autores clásicos, Heródoto, Diodoro, Estrabón, Plinio, hablan todos maravillas de la Gran Pirámide, y también en la Edad Media, ¿no?, lo que suscitaba quizás esa interrogante que todavía existe alrededor de este monumento. Sí, lo curioso es que en la Edad Media, hasta el 1300 y poco, o y mucho, la Gran Pirámide todavía conservaba su revestimiento. Y lo sabemos gracias a que el cónsul francés entonces nos lo cuenta en su recorrido, en su libro sobre su recorrido por la parte oriental del Mediterráneo. Nos cuenta eso, que hubo un gran terremoto y que quitaron las piedras del revestimiento, y que gracias a esa hay muchas cosas construidas en el Cairo nuevo, ¿no? Entonces esa fascinación hubiera sido todavía más impresionante a eso, hasta el siglo XIV aproximadamente. Lo que llama la atención es la visión que se tiene ahora de la pirámide. La Gran Pirámide es el enterramiento de Keops, eso yo creo que no lo puede dudar nadie. Ahora hablaremos, si quieres, un poco de ello, pero siempre extrapolamos, ¿no?, la idea de ese conjunto completo, ese conjunto funerario, que la Gran Pirámide no tendría sentido si no estuviera acompañada de lo que tiene alrededor. En efecto, porque la pirámide es el elemento más visible de un conjunto de edificios. Está formado por un templo bajo, una calzada de acceso, un templo alto y la pirámide. Y además, en el caso de la pirámide de Keops, o de Jufu, como le llamamos los egipcios, 3 pirámides pequeñitas, se supone que para reinas, y una pirámide subsidiaria que descubrió a finales de los 80 Hawass, cuando quitó la carretera que daba la vuelta a la pirámide. De modo que son muchos elementos, y sobre todo lo importante es que eso forma parte de la economía. Llegaba un momento en que la economía del reino antiguo y la pirámide están intrínsecamente unidas. Yo calculé en uno de mis libros que aproximadamente el 5% o el 6% del presupuesto total, vamos a hablando de palabras fuera de contexto, pero el presupuesto total del Estado egipcio en ese momento era lo necesario, lo que hacía funcionar y construir la Gran Pirámide, que, equiparando, es más o menos lo mismo que se gastó Estados Unidos para llevar al hombre a la luna con el proyecto Apolo. Claro, buscando paralelos es fácil entender un poco el significado que hay detrás de este monumento. Ahora hablaba, ¿no?, de ese enterramiento del faraón Keops. Mucha gente dice, ¿no?, ¿por qué no hay en el interior de la pirámide jeroglíficos? Estamos hablando de un monumento que ya me llamó y me hizo ilusión, ¿no?, encontrar en el último libro de Pierre Talet y Mark Lenner, ¿no?, que ya retrasaban aún más la cronología de
la pirámide al 2650 a.C., ¿no? Sobre todo a partir de esas cronologías, ¿no?, que se han realizado desde los años 90 por carbono 14, a partir de esos elementos orgánicos que han aparecido, ¿no? Cuéntanos un poco la historia, porque se ha estudiado la cronología en varias ocasiones, ¿no? Bueno, tenemos que, para que los oyentes nos sepan un poco de qué estamos hablando, la cronología egipcia es muy sencilla en cuanto a sus aspectos generales. El reino antiguo, periodo intermedio, reino medio, segundo periodo intermedio, etc. Pero el modo de conseguirla es bastante complicado. Los egipcios no tienen un año 1 a partir del cual cuentan los años de reinado. De modo que con cada faraón empieza un reinado y empieza un recuento. Entonces, o sabemos todos los faraones y sabemos todos los años de reinado, o siempre nos quedamos cortos. Tampoco sabemos cuánto tiempo duraron los periodos intermedios, porque no hay estado, entonces tampoco hay muchas fechas administrativas. De modo que esas fechas pueden bailar bastante, hasta 100 años incluso, dependiendo de cuánto cojas de ese carbono 14, ¿no? Entonces es curioso. Pero estamos hablando de eso, de los 2600, 2500 aproximadamente, es decir, hace 4500 años. Es una barbaridad de tiempo. Además, la última evidencia que relacionaba la construcción de la pirámide con la figura de Keops era el papiro de Merer, ¿no? Aparecido descubierto por Piagtalet en el Mar Rojo, que yo recuerdo en un corte que te grabé para el podcast Dentro de la Pirámide, que decías que quizás era el dato que más cerca nos podría llevar, ¿no?, al momento de la construcción. Cuéntanos un poco, este papiro es extraordinario porque es el diario de uno de los obreros, de los jefes de obreros. Sí, hablando un poco de la economía de las pirámides, para construirlas se necesita cobre. Egipto es una sociedad calcolítica, una sociedad, el Egipto de las pirámides, es una sociedad de la edad del bronce, del cobre. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ir a buscarlo. ¿Y dónde lo van a buscar? En las minas del Sinaí. Entonces, enfrente justo de donde están las minas, se construyó un puerto a finales del reinado de Snefru, que duró hasta finales del reinado de Keops. Bueno, pues ese puerto está formado por unos almacenes grandiosos, esculpidos en la roca, son cerca de 30, me parece, y son de 30 metros de lado, por 2 de alto y como 3 de alto, una cosa así. Bueno, pues allí, para taparlos, cuando no había nadie, ¿qué es lo que hacían? Ya traían a un grupo de expertos en traer mover grandes pesos, grandes bloques de piedra desde la Gran Pirámide, y los tapaban. Entonces, en el último año que estuvo funcionando ese puerto, que es el último año que tenemos registrado de Keops, el año 27 o 26 aproximadamente, pues resulta que se lleva un equipo. Ese equipo cierra la entrada de todos los corredores, de los túneles almacenes, por así llamarlo, y como ya ha terminado su trabajo, lo que hace es guardar los papiros que llevaba él, donde apuntaba todo, guardarlos, no dejarlos, no tirarlos, sino guardarlos detrás de unas piedras. Y eso se descubrió en el año 2013. Y el contenido es maravilloso, porque tiene, por un lado, documentos administrativos donde apunta a Merer cuánto han cobrado, quién lo ha cobrado, qué tipo de cosa han cobrado y cuánto les falta por cobrar. Y además hay otro que tiene el documento, que es lo que se conoce el diario de Merer, donde nos narra día a día su recorrido diario durante, valga la redundancia, durante 30 jornadas de trabajo. Y lo que hacen es básicamente coger bloques de la cantera de Tura norte y bloques de la cantera sur, cruzar el río, llevarlos a un punto que no sabemos muy bien qué es, que se llama Rashe Jufu, que es la boca del estanque de Keops, más o menos, de Jufu, que es más o menos, pues a lo mejor el sitio donde se almacenaba todo para hacer un control administrativo y luego llevarlo a la pirámide. Después de pasar allí una noche, lo llevan a la pirámide, lo desembarcan y vuelven de vuelta. 4 días de recorrido, 3 meses. Y eso nos lo cuenta. Y es muy sucinto porque, claro, el papiro es un material caro. Entonces lo pone día 25. Con mi equipo cogemos los bloques y los llevamos al barco. Día 26. Llegamos y pasamos la noche en Ras Jufu. Día 27. Dejamos los bloques en día 28. Volvemos. Y así 3 meses. Son impresionantes. Es básicamente, pues, lo que vamos a tener es más similar, como ya te dije, a un vídeo de lo que es la construcción de las pirámides. A no ser que encontremos, y hay posibilidades, vamos a cruzar los dedos, más papiros similares. Las canteras de Tura están relativamente cerca, a pocos kilómetros de la meseta de Giza, donde se levanta la Gran Pirámide, pero también es llamativo y sorprende a la gente, ¿no?, que en primer lugar los bloques, la mayor parte de los bloques de la pirámide vienen de una cantera, pues muy cerquita de la calzada donde está hoy la pirámide de Kefren, es decir, apenas 500 metros, y los bloques, a medida que vas ascendiendo, son cada vez más pequeños e incluso se convierten casi en propios escombros, ¿no?, que podemos llevar tú y yo, podemos
podemos llevar 4 debajo de los brazos. Tenemos esa idea idealizada, valga la redundancia, de que la pirámide está construida con bloques regulares de la base hasta la parte superior. Sí, como bloques de Lego, así es como se imagina la gente. Entonces, todos esos cálculos que se han hecho, yo los he hecho también, tengo un artículo publicado sobre eso, lo que hacemos es calcular el volumen total, dividirlo por lo que cuesta construir, sacar una piedra de ese tamaño, y así hacemos un cálculo, que es aproximado. Pero ahora sabemos que el centro de la pirámide, de las pirámides, no es macizo, o sí es macizo, pero simplemente es un mojón de roca de la meseta que se ha dejado dentro. Y eso quita muchísimo volumen para construir. Para que se hagan una idea los radio oyentes, esa palabra tan clásica que me encanta, el 44% del volumen de la pirámide de Djedefre, que es el hijo y sucesor de Keops, es ese mojón de roca. En el caso de la pirámide de Keops, y si alguien se pone en la esquina noreste de la pirámide, podrá ver que está esculpida en la roca, no es de bloques, es entre el 20 y el 25% del volumen de la pirámide. Y otro tanto para la pirámide de Kefren y la pirámide de Micerino, de modo que ya no tenemos que construir tanto. Y además, como los egipcios no eran tontos, cuanto más alto, los bloques más pequeños. Que no es que fueran pequeños del todo, pero es cierto que el interior de la pirámide no está construido como el exterior. Entonces son bloques grandes, se pueden colocar, no se ajustan, y lo que se ajusta es con bloques más pequeños, con arena, en fin, con lo que podía. Todo eso ha llegado hasta nosotros, pero curiosamente no trasciende esa información, o por lo menos está ahí, la puedes leer, pero no llega quizás al gran público, porque siempre se concentra quizás en lo más desconocido. Mencionaba ahora, ¿no? Mucha gente le llama la atención el hecho de que no haya textos en las pirámides de la Cuarta Dinastía, en este caso de la pirámide de Keops, pero también hay una explicación en relación a lo que decíamos antes, que no tenemos que ver la pirámide como algo sacado de per se, es decir, no es un monumento per se, sino que tiene que contar con todo lo que hay alrededor, ¿no? Sí, no hay textos dentro de la pirámide, pero sí hay textos en el templo, sí hay textos en el otro templo, sí hay textos en la calzada de acceso. Lo que pasa es que los de Keops están completamente destruidos. Tenemos pequeños restos, tenemos pequeños bloques a finales de los 80, cuando se hizo una obra hidráulica para quitar las aguas de Albañal del poblado que estaba cerca de la pirámide, se encontró en varios puntos haciendo agujeros en el suelo donde se podía encontrar el templo, y se tiene más o menos localizado. Y hay algunos bloques que curiosamente están reutilizados en la pirámide de Amenemhat I y en la de Senuseret I del Reino Medio. Claro, porque en este caso no es que estuvieran intentando ahorrar gasto, porque está tan lejos la pirámide que es un gasto enorme llevarlo, sino simplemente querían coger algo que pertenecía a un faraón antiguo, en este caso es Keops, y llevarlo a la pirámide e incluirlo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos lleva. Los textos existen, pero no los tenemos. Es como las momias. ¿Han estado allí? Sí, pero tenemos muy poquitas. Bueno, en realidad hay muchas. Si quieres hablamos de eso ahora mismo. Sí, es otra de las leyendas urbanas, ¿no? Nunca se ha encontrado una momia dentro de una pirámide, ¿no? Yo recuerdo que para mi canal de YouTube, dentro de la pirámide, hice una lista, ¿no? Y está Raneferef, está Merenre, está muchas reinas de la quinta y de la sexta dinastía. Hay muchos ejemplos que te están demostrando que efectivamente las pirámides eran tumbas. Sí, no hay, es imposible negarlo. Hemos encontrado, por ejemplo, restos del vaso canopo, el contenido de los vasos canopos de Pepi, en la pirámide de Pepi I. Hemos encontrado, como has dicho tú, los canopos eran para dejar las vísceras, ¿no? Cuando se hace la momificación se sacaban los intestinos, el estómago, los pulmones y el hígado. Todo eso se momificaba e iba cada uno en su vasito o en su gran vaso de piedra. Hemos encontrado, como has mencionado tú, la de Neferefre. Hemos encontrado, por ejemplo, la de Djedkare. Entonces, no hay ninguna duda. Hemos encontrado del Reino Medio, hemos encontrado montones. Entonces es imposible negar que había momias en las pirámides. Pasa que la gente prefiere no escuchar esa información. Es como que te entra por aquí, te sale por aquí. Esto hablo enseñando mis orejas para los que no nos ven. Y la gente no le interesa, le prefiere seguir creyendo en la fantasía. Bueno, una fantasía que también está entre comillas justificada, porque realmente la pirámide es un lugar de enterramiento, pero es algo más. Es decir, no es como un cementerio nuestro aquí en Madrid, el cementerio de la Almudena, donde están los restos de nuestros seres queridos, sino que es un complejo de pensamiento mucho más complejo, valga la redundancia. No solamente es un lugar donde depositas el muerto.
Sí, la pirámide en sí es básicamente un sistema de acceso al firmamento, al cielo. Y lo sabemos gracias a los textos de las pirámides. La pirámide escalonada es una escalera, y además lo dicen los textos de las pirámides, tráeme delante la escalera de Horus para que pueda subir a las estrellas circumpolares. Las estrellas circumpolares son las que están girando o están alrededor de la estrella polar. Y como tal están tan cerca del eje de giro de la Tierra, el eje imaginario de giro de la Tierra, que no desaparecen nunca del firmamento nocturno, siempre son visibles. Con lo cual la gente consideraba que allí estaban los dioses y consideraba que allí tenía que llegar el Ba del faraón, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Entonces la pirámide se convierte en una escalera para subir cuando es escalonada y en un rayo de sol para subir al cielo, en este caso para unirse con Ra durante la cuarta, la quinta y la sexta dinastía. ¿Qué es lo que pasa? Que a los egipcios no les gusta deshacerse de nada que ideológicamente les haya servido. Entonces la entrada de todas las pirámides está mirando al norte, apuntando hacia las estrellas circumpolares. Las pirámides son grandes centros de lanzamiento, y alguien que me coja este corte y luego lo utilice va a ser divertido, pero son grandes centros de lanzamiento vamos a hablar del alma del faraón, por así decirlo, más claro para los radioescuchas, para llegar al cielo, al firmamento, a los dioses, a Ra. Eso es lo que tiene. Y además es una parte muy importante de la economía del periodo, porque hay mucha gente que recibe esas ofrendas que se le dan al faraón, que luego se reparten entre los trabajadores como parte de su salario o es su salario, y hay muchos centros agropecuarios repartidos por todo Egipto, cuya producción va dedicada primero a mantener a los obreros, a pagarles con esos alimentos, y luego a mantener el culto. Todo funciona, todo está imbricado. No es como la sociedad construyó la pirámide, sino más bien sería como la pirámide construyó la sociedad del Reino Antiguo. Eso lo dice Mark Klenner en muchas ocasiones, es cierto. Ya para ir acabando, en los últimos años ha salido a colación el proyecto Scan Pyramids, que es quizás el mayor referente que hay ahora y que justifica también lo que desconocemos, ¿no?, de la pirámide. Hay gente que quizás, pues parece que está todo sabido, ¿no? Al contrario, no sabemos prácticamente nada, ¿no? Pero sí que es cierto que se especula con la posibilidad de que haya nuevas habitaciones, nuevas cámaras, y esto también pues vierte más interés, ¿no?, en la propia pirámide, ¿no? Sí, es lógico. Tú ves ese volumen de piedra y dices, no puede ser que no haya más. Bueno, en el caso de Keops tenemos un antecedente. La pirámide romboidal de su padre tiene 2 entradas y 2 cámaras funerarias, en principio independientes, aunque luego conectadas por los propios egipcios. No sería nada raro que la Gran Pirámide las tuviera. En los años 80 ya se descubrieron por sistemas de detección remota un corredor paralelo al de acceso a la Cámara de la Reina. En los años 60 un premio Nobel de física, Luis Álvarez López, que... He mezclado 2 nombres. No, es Luis Álvarez. He mezclado el nombre de un piramidiota con el de un científico. Dios me perdone. Pues resulta que hizo ese intento de descubrir con muones si había cámaras, pero en la pirámide de Kefren. El resultado para él fue que no había cámaras por descubrir. Y se ha llevado esa tecnología nueva. La técnica la conocemos, pero el sistema a lo mejor de recogida de datos, de procesamiento de datos, es mucho más rápido ahora mismo, de modo que se están descubriendo cosas nuevas. Un gran hueco por encima de la Gran Galería. Y hace poco además se ha metido un pequeño endoscopio, se ha podido ver lo que hay. Es un corredor de 9 metros de largo con bóveda de doble vertiente justo encima de lo que es la entrada verdadera de la pirámide. Entonces hay más cosas. De hecho, el señor, un arquitecto, el que descubrió las cámaras nuevas en la pirámide de Meidum, que no es el único sitio donde se descubren la Gran Pirámide, trajo al experto, al ingeniero que calculó la resistividad del terreno para el TGV francés, el AVE francés, y le salió que debajo de la Cámara de la Reina había un corredor que llevaba. Entonces ese corredor ellos lo terminan hacia el este, yo lo termino hacia el norte, y eso ya me permite relacionarlo más todavía con lo que es el doble conjunto de cámaras que tiene la pirámide romboidal, ¿no? De modo que tenemos esperanzas, crucemos los dedos de que haya más cosas. Sí, esa cámara en el subsuelo de la Cámara de la Reina parece, me dicen por el pinganillo, que ha aparecido y que dentro de poco pues se anunciará. Pero ya como última pregunta, José Miguel Parra, ¿tú cómo llegas a las pirámides?
¿Por qué te fascinan tanto las pirámides? Es una pregunta que me hacen muchos periodistas, que me hace mucha gente que me hace una entrevista, pero no tengo ni idea. La gente dice, y tú lo hemos comentado, no, yo es que leí el libro de Ceran, yo me quedé enganchado con él, qué cosa más maravillosa. Yo el libro de Ceran lo tengo y me lo leí. No me resultó especialmente, no sé, llamativo. Es cierto que en mi casa mi padre era aparejador, entonces le iba más bien el lado misterioso de la historia antigua. Entonces yo esas cosas me las he leído. Yo puedo decir que aprendí o me metí a estudiar historia por von Däniken, fíjate tú lo que son las cosas, porque me leía sus libros y decía, joder, qué cosa más chula, porque nadie sabe nada, pero yo dije, pues hay que meterse a estudiar a un sitio serio, y me metí a historia. Es cierto que el libro de Tintín que más me gusta es Tintín y los cigarros del faraón, y uno de mis favoritos de Asterix es Asterix y Cleopatra. Entonces eso, y sobre todo la construcción de las pirámides, pues en ese sentido si es influencia paterna, lo de saber cómo, él, claro, el que sabía cómo construir edificios, veía la Gran Pirámide y decía, es que no me lo imagino, no sé cómo. Y yo supongo que llegué por eso. Y sobre todo porque de la parte de la historia, que me gusta toda, siempre me gusta la parte más antigua. Y en el caso de la aparición del Estado, el Estado egipcio es el más antiguo y casi lo más antiguo es el reino antiguo. Un placer escucharte, José Miguel Parra, egiptólogo, amigo desde hace un montón de décadas, más de 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Teníamos pelo, acuérdate. Totalmente. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, como siempre, Nacho. Hasta aquí llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recordad que lo podéis escuchar de forma completa a través de los podcasts, de Ser Podcast o de cualquier otro agregador de audio. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa. Ana Caballero, también echando una mano en la producción y llevando las redes sociales. Chumi Rodríguez, a los mandos de esta máquina del tiempo en el apartado técnico. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento y más cosas aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.